Winston Leonard Spencer Churchill, figura insigne en la historia, nació el 30 de noviembre de 1874 en el majestuoso Palacio de Blenheim, Oxfordshire, una de las más célebres residencias señoriales de Inglaterra. Su padre, Lord Randolph Churchill, pertenecía a una de las familias nobles más ilustres del país, descendiente directa de John Churchill, el primer duque de Marlborough. Este distinguido soldado y estadista, cuya brillante carrera militar se extendió a lo largo de los reinados de 5 monarcas entre los siglos XVII y principios del XVIII, fue clave en la derrota de la rebelión de Monmouth en 1685, un acto que contribuyó a asegurar el trono para Jacobo II. Por sus servicios, fue galardonado con el título de conde de Marlborough y, más tarde, duque. Marlborough también demostró una considerable habilidad diplomática y política, consolidando una influencia que perduraría en el linaje familiar. El padre de Winston, Randolph, fue a su vez una voz política prominente en Gran Bretaña a finales del siglo XIX. Sin embargo, su ascenso dentro del Partido Conservador se vio frenado por su abierta oposición a Lord Salisbury, la figura dominante de los conservadores en las décadas de 1880 y 1890. La madre de Winston, Jenny, era una estadounidense de orígenes más recientes, hija del financiero y empresario neoyorquino Leonard Jerome. Su matrimonio con Randolph en abril de 1874, apenas medio año antes del nacimiento de Winston, fue el resultado de un breve cortejo y se enmarcó en una serie de uniones de alto perfil entre la aristocracia británica, cuyas fortunas a menudo se veían mermadas, y las herederas de empresarios estadounidenses recién enriquecidos durante la llamada Gilded Age, o Edad Dorada, de inmensos cambios económicos en América. Estas alianzas proporcionaban a la nobleza británica una inyección crucial de efectivo, mientras que las familias estadounidenses adquirían el codiciado prestigio social de vincularse a la antigua aristocracia inglesa. Lamentablemente, el matrimonio de los Churchill nunca fue feliz. Jenny se embarcó en una serie de aventuras amorosas a lo largo de 20 años, y Lord Randolph, quien padecía sífilis, moriría trágicamente a los 45 años en 1895. A pesar de las tensiones matrimoniales, la pareja tuvo un segundo hijo, John, el hermano menor de Winston, nacido en 1880. La infancia de Winston transcurrió de manera algo típica para la clase alta británica de la época victoriana tardía. Él y John fueron criados principalmente por su niñera, Elizabeth Everest, en diversas residencias, en el propio Blenheim, en Londres, y durante un tiempo en Irlanda, que entonces formaba parte del Reino Unido. La familia se había trasladado allí a finales de la década de 1870, cuando el abuelo de Winston fue nombrado virrey de Irlanda. A principios de la década de 1880, Winston fue enviado a asistir a la eminente escuela St. George's en Ascot, Berkshire. No obstante, en marcado contraste con su posterior brillantez literaria, no mostró una mente académica aguda en su juventud, y su comportamiento era reprendido con regularidad. A pesar de sus dificultades, en 1888 logró aprobar por poco el examen de ingreso y accedió a la escuela Arrow en Londres, un antiguo establecimiento educativo cuya historia se remonta a más de 4 siglos. Sin embargo, el deseo de su padre era que Winston sirviera un tiempo en el ejército, en un momento en que el Imperio Británico se encontraba en su apogeo, expandiéndose rápidamente por vastas regiones de África y Asia. En consecuencia, se presentó en varias ocasiones al exigente examen de ingreso para la Real Academia Militar de Sandhurst, la principal escuela militar de Gran Bretaña. Finalmente fue admitido en 1893 y permaneció allí poco más de un año, obteniendo sus galones militares. Para entonces, su padre ya había fallecido, y Winston, con tan solo 18 años, se convirtió de facto en el jefe de la familia. No tuvo tiempo de adaptarse a esta nueva posición, y tras graduarse en Sandhurst en las primeras semanas de 1895, fue inmediatamente comisionado como subteniente en el cuarto de húsares de la reina. Con los húsares, pronto sería enviado al otro lado del Océano Atlántico. En Cuba se libraba una guerra de independencia, una de las muchas insurrecciones que habían estallado en la isla a lo largo del siglo XIX, protagonizada por la comunidad colonial contra el dominio español. España, en una fase de declive imperial, estaba desesperada por mantener el control de uno de los últimos reductos de lo que había sido su vasto imperio colonial en América. Finalmente, perderían la guerra, con Estados Unidos brindando ayuda crucial a los cubanos y reemplazando gradualmente a los españoles como la potencia dominante en la región.
Churchill estuvo en Cuba a finales de 1895 para observar los combates en nombre del gobierno británico. Comenzó su carrera editorial de manera bastante modesta, enviando despachos sobre el esfuerzo bélico para su publicación en el Daily Graphic, un periódico gráfico semanal de Gran Bretaña. Una breve visita a la patria de su madre, con una escala en la vibrante ciudad de Nueva York, siguió en el otoño de 1896. Posteriormente, los húsares de la reina fueron reasignados a Bombay, una de las posesiones coloniales más antiguas de Gran Bretaña en la India y, en ese momento, uno de los centros administrativos y militares clave del Raj británico. Churchill pasaría el siguiente año y medio allí. El episodio de la India es notable por haberlo llevado a acompañar a la fuerza de campo de Malakand, comandada por Sir Wyndham Blood, que en 1897 se dirigió al norte hacia la región de Peshawar. Allí, la fuerza británica emprendió una campaña para reprimir la revuelta de los Momans, una tribu pastún que, durante 2 años a finales de la década de 1890, ofreció una resistencia considerable al dominio británico en lo que entonces se consideraba el noroeste de la India, y que hoy forma parte de Pakistán. Además de su participación en esta campaña, Churchill realizó varias visitas a Calcuta y un extenso recorrido por gran parte del resto del subcontinente indio. Muchas de las opiniones de Churchill sobre el valor intrínseco del imperialismo británico y la supuesta inferioridad de los pueblos sometidos del imperio respecto a los británicos, en términos del desarrollo de sus sociedades y culturas, se forjaron a partir de sus experiencias en la India. Estas ideas tendrían una influencia de por vida en sus puntos de vista y, por consiguiente, en sus políticas como estadista. De vuelta en Inglaterra en 1898, algunas de las opiniones políticas de Churchill comenzaron a madurar, y coqueteó por primera vez con la vida política, inclinándose por el Partido Liberal. Sin embargo, debido a su profunda oposición a la disposición de los liberales a conceder el autogobierno a Irlanda, no permaneció en casa por mucho tiempo. En pocas semanas, se estaba preparando para dirigirse a África, donde Gran Bretaña se había embarcado en un ambicioso esfuerzo por adquirir el control de un bloque continuo de tierras que se extendía desde Egipto en el norte hasta Sudáfrica en el sur, un proyecto conocido como el Cinturón Rojo Imperial. A mediados de la década de 1890, este expansionismo había llevado a los británicos a entrar en conflicto con las fuerzas islámicas mahdistas que controlaban gran parte de la región de Sudán. Churchill logró obtener un puesto en la fuerza expedicionaria que fue enviada a la región en 1898 bajo el mando del general Horatio Herbert Kitchener, una figura clave del imperialismo británico. Al llegar allí a principios de otoño, también estaba escribiendo informes detallados sobre la expedición para el Morning Post en Gran Bretaña. Estos despachos, publicados con gran interés, detallaban los eventos de la batalla de Omdurmán, que Churchill presenció de primera mano. Este enfrentamiento, librado el 2 de septiembre de 1898 cerca de Omdurmán en Sudán, vio a una fuerza combinada británico-egipcia de aproximadamente 25.000 hombres derrotar contundentemente a un ejército sudanés más del doble de su tamaño. Fue un ejemplo clásico de cómo los ejércitos europeos, equipados con las últimas ametralladoras Maxim y otras armas modernas, podían superar a fuerzas enemigas numéricamente superiores, pero tecnológicamente y tácticamente inferiores. Curiosamente, a pesar de su posterior reputación como líder de guerra implacable de Gran Bretaña, Churchill tuvo sentimientos encontrados sobre lo que vio en Omdurmán. Escribió a su primo, el duque de Marlborough, unas semanas después: «La batalla fue un espectáculo maravilloso, pero me horrorizó la barbarie con la que se llevó a cabo la campaña», señalando el asesinato de combatientes enemigos heridos y una despreocupación desconsiderada por el bienestar de los egipcios y sudaneses que formaban la mayor parte de la fuerza expedicionaria británica. Su juicio sobre Kitchener como táctico fue, además, demoledor. La vida literaria de Churchill también se expandió significativamente durante estos años. Mientras estaba en la India, sus hábitos de lectura se volvieron voraces, y absorbió todo, desde las obras filosóficas de Platón hasta el origen de las especies de Charles Darwin, demostrando una curiosidad intelectual ilimitada. Una influencia particularmente notable en su obra posterior, que leyó en ese momento, fue la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon, una obra monumental considerada la mayor pieza de escritura histórica de la Ilustración británica, que sin duda moldeó su comprensión de los ciclos históricos. También había comenzado a escribir más él mismo y en 1898 había producido su primer libro, titulado The Story of the Malakand Field Force,
basado en sus experiencias de campaña contra los Momans en el noroeste del Raj británico. Una obra de ficción llamada Sabrola, que compuso aproximadamente al mismo tiempo, resultó ser su primer y último intento de escribir una novela romántica, un género en el que no volvería a incursionar. En África, sus hábitos de escritura se consolidaron en temas más políticos, no solo en términos de su reportaje para el Morning Post, sino en la composición de un relato exhaustivo de la campaña más amplia, uno que finalmente se publicó en 1899 como The River War, An Historical Account of the Reconquest of the Sudan. Esta obra examinaba no solo los eventos que Churchill había presenciado él mismo, sino también el contexto histórico, político y estratégico de la campaña, marcando una evolución hacia una prosa más madura y analítica. A mediados de la década de 1890, tras su regreso a Gran Bretaña de la expedición a Sudán, Churchill dejó claro que tenía la firme intención de entrar en política y asumir el manto que su padre había ostentado como miembro inconformista del Partido Conservador. Se presentó en una elección parcial en la circunscripción de Oldham, Lancashire, en 1899, pero perdió por poco ante un candidato del Partido Liberal, el principal rival de los conservadores por el poder a finales del siglo XIX. Su fracaso en obtener el escaño de Oldham dejó a Churchill con suficiente tiempo libre como para decidir dirigirse a Sudáfrica Británica, donde el conflicto con los estados bóeres, conocidos como el Estado Libre de Orange y la República Sudafricana o Transvaal, que se habían formado al noreste de la colonia británica, parecía inminente. Las tensiones habían ido en aumento allí durante años entre los bóeres, descendientes de colonos holandeses, alemanes y hugonotes franceses que habían migrado a Sudáfrica en los siglos XVII y XVIII para establecer sus propias colonias independientes de Gran Bretaña. Sin embargo, el descubrimiento de enormes minas de oro y diamantes en las cercanías provocó que los británicos buscaran anexar los recién creados estados bóeres, desatando una inevitable confrontación. La guerra finalmente estalló en el otoño de 1899 en un conflicto conocido como la Segunda Guerra Bóer. Churchill llegó a Sudáfrica como reportero para el Morning Post justo cuando estallaba la guerra. Fue tomado prisionero por los bóeres en las primeras semanas del conflicto cuando un tren en el que viajaba descarriló, aunque pronto escapó audazmente del campamento de prisioneros de guerra en el que estaba detenido y se dirigió por la frontera norte hacia África Oriental portuguesa. Posteriormente, regresó rápidamente al sur y se reincorporó al ejército británico a tiempo para participar en el asedio de Ladysmith, un importante conflicto que condujo en la primavera de 1900 a la captura de Pretoria, la capital de la República Sudafricana Bóer. Tras estas victorias iniciales, se desarrolló una guerra de guerrillas que se prolongaría durante otros 2 años y en el transcurso de la cual los británicos recurrieron a políticas brutales de tierra quemada y al uso de campos de concentración para detener a miles de bóeres, acciones que generarían una controversia duradera y dejarían una mancha en el legado imperial británico. Churchill, sin embargo, nunca presenciaría esta parte del conflicto. Tras ser uno de los primeros en entrar en Pretoria en el verano de 1900, había redactado su relato de la guerra en un nuevo libro que tituló Young Hamilton's March, en honor a uno de los principales comandantes militares británicos en la guerra. Churchill partió entonces hacia casa y otro intento por obtener un escaño parlamentario. El periodo de la Segunda Guerra Bóer también vio el surgimiento de la afición de Churchill por el alcohol, un hábito que lo acompañaría toda su vida. En una ocasión, se dirigió al frente de combate en Sudáfrica con 36 botellas de vino, 18 botellas de whisky escocés y media docena de botellas de brandy añejo como parte de su extenso equipaje, una anécdota que revela su predisposición. Esto no fue un acto aleatorio de planificación excesiva. Churchill fue un gran bebedor durante toda su vida adulta. Años más tarde, en Londres, desarrolló una rutina por la cual comenzaba el día con 1 o 2 whiskies con soda por la mañana. El almuerzo solía ir acompañado de una pinta de vino o champán, a veces con un brandy después. El proceso se repetía en la cena, seguido de 1 o 2 brandys con soda por la noche. Según los estándares modernos, Churchill podría ser considerado un alcohólico, aunque sin duda uno que funcionaba de manera excepcional, ya que hay poca evidencia que indique que este consumo prodigioso de alcohol haya afectado su capacidad para llevar a cabo su trabajo o haya nublado su juicio. Además, su ingesta era muy estructurada, con una ingestión gradual de alcohol a intervalos a lo largo del día, lo que le permitía mantenerse funcional. De hecho, lo que llama la atención, como quedará claro,
es que Churchill pudo mantener el extraordinario nivel de actividad y logro que tuvo a lo largo de toda su vida adulta mientras bebía a este elevado nivel, una particularidad de su persona. De vuelta en Gran Bretaña, el primer ministro conservador Lord Salisbury había decidido convocar elecciones generales anticipadas para octubre de 1900, con la esperanza de beneficiarse del sentimiento público positivo sobre el manejo de la Segunda Guerra Boer por parte de su gobierno, una estrategia conocida como «elección caqui». Churchill se presentó una vez más para el escaño de Oldham, al que había estado a punto de acceder en la elección parcial del año anterior. Esta vez, la fortuna le sonrió, ganó y entró en Westminster por primera vez como un joven de 25 años. Por cierto, la elección de 1900 también fue significativa al marcar la primera vez que el Comité de Representación Laborista, el germen del futuro Partido Laborista, presentó candidatos en una elección nacional británica. Lo harían de nuevo con mucho mayor éxito en los años venideros, y pronto se convertirían en los principales oponentes políticos de Churchill en el ámbito nacional en Gran Bretaña. Todo eso estaba por venir. En 1900, los liberales seguían siendo los principales oponentes de los conservadores, aunque no lograron recuperar el Parlamento en la elección y Salisbury formó una nueva administración conservadora. Churchill causó una impresión inmediata con su discurso inaugural en febrero de 1901, en el que expresó cierta simpatía por la causa Boer en Sudáfrica, declarando: «Si yo fuera un Boer, esperaría estar luchando en el campo contra los británicos». Fue la primera de muchas posturas controvertidas y matizadas que adoptaría en el transcurso de más de 50 años como miembro del Parlamento británico, mostrando su independencia de criterio. Desde el comienzo de su carrera parlamentaria, Churchill fue conocido por estar en lo que se consideraba un terreno excesivamente amistoso con muchos miembros de alto rango del Partido Liberal, notablemente el futuro primer ministro Herbert Asquith. Las amistades amistosas eran una cosa, pero Churchill también estaba ideológicamente alineado con los liberales en varios temas clave. Una división política crucial entre los conservadores y los liberales alrededor del cambio de siglo fue que los conservadores favorecían el proteccionismo económico y los aranceles, mientras que los liberales eran fervientes librecomerciantes, quienes creían que Gran Bretaña podría beneficiarse inmensamente si abría sus vastos mercados al comercio sin restricciones con Alemania, Francia, Estados Unidos y Rusia. Churchill tendía claramente a favorecer la visión liberal en este aspecto fundamental. También tenía puntos de vista opuestos a la dirección del Partido Conservador bajo Salisbury en temas como el gasto militar excesivo, la resolución política de Sudáfrica tras la guerra Boer y la cuestión irlandesa, un problema perenne de la política del Reino Unido que había dividido a los parlamentarios en Westminster durante décadas. Sabiendo que sus puntos de vista divergentes podrían impedirle cualquier promoción significativa dentro del Partido Conservador, Churchill jugueteó durante un tiempo con la idea de establecer su propio partido, que combinaría elementos de políticas liberales y conservadoras. Sin embargo, finalmente, en 1904, habiendo sido informado de que no sería seleccionado para representar su escaño en Oldham en la próxima elección por el Partido Conservador, tomó la decisión trascendental de cruzar el pasillo y unirse a los liberales. Pasaría los siguientes 18 años de su carrera política como un influyente miembro del Parlamento liberal. Churchill se vio profundamente influenciado por los acontecimientos que siguieron en su vida personal a mediados de la década de 1900. En ese momento, conoció y comenzó a cortejar a Clementine Osier, hija de Sir Henry Osier, miembro de la nobleza británica y pariente del conde de Eldon por parte de su madre. Se casaron en la iglesia de St. Margaret, en la abadía de Westminster, en 1908. Clementine, una mujer de gran fortaleza e intelecto, proporcionó una roca de estabilidad emocional para Winston durante el resto de sus largas vidas juntos. El suyo no fue un matrimonio de conveniencia ni uno que se hubiera formado por razones políticas o financieras, sino uno basado en el respeto mutuo, el afecto genuino y una profunda camaradería. Rápidamente se mudaron a una casa en Eccleston Square, en Pimlico, Londres, donde nació su primera hija, Diana, en 1909. Le siguieron 4 hijos más. Randolph, llamado así por su abuelo, nació en 1911, Sarah en 1914. Su tercera hija, Marigold, nació en 1918, aunque lamentablemente murió de sepsis de garganta en 1921 antes de cumplir los 3 años. Un suceso que causó a Churchill una considerable angustia y dolor durante el resto de su vida, una herida que nunca sanaría por completo. Un año después,
nació su última hija, Mary. Al año siguiente, los Churchill se mudaron a Kent, donde se instalaron en una gran casa de campo en Chartwell, un lugar que se convertiría en su refugio y la principal residencia de Winston y Clementine durante el resto de sus vidas, cuando no ocupaban uno de los augustos edificios de Downing Street en Londres. En las elecciones generales de 1906, celebradas en las primeras semanas del año, el Partido Liberal, bajo Henry Campbell Bannerman, obtuvo una victoria aplastante sobre los conservadores, marcando un cambio significativo en el panorama político británico. El antiguo partido de Churchill estaba profundamente dividido sobre la cuestión del libre comercio, lo que permitió a los liberales flanquearlos y a Campbell Bannerman convertirse en primer ministro. Sin embargo, solo duraría en ese cargo hasta 1908, ya que sufrió una serie de ataques cardíacos en 1907 que minaron su salud. Su eventual renuncia permitiría a Herbert Asquith, el aliado de larga data de Churchill, sucederlo como primer ministro. Churchill fue pronto ascendido al puesto de presidente de la Junta de Comercio, con David Lloyd George, un carismático político galés y estrella emergente dentro del Partido Liberal, convirtiéndose en canciller del Exchequer. Como presidente de la Junta de Comercio, Churchill fue responsable de supervisar una amplia gama de asuntos relacionados con las relaciones industriales y las negociaciones con los sindicatos, en un momento en que se producían acciones de huelga militantes no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa y América del Norte, un periodo de gran agitación laboral. La actitud de Churchill hacia estos acontecimientos era notablemente evolucionada y progresista para su tiempo. Introdujo una serie de reformas liberales fundamentales, como la Ley de las 8 horas de las minas, que limitaba a los mineros a trabajar un máximo de 8 horas al día, y la Ley de Intercambio Laboral, que estableció cientos de centros que ofrecían pagos a quienes estaban temporalmente desempleados. Todas estas medidas tenían como objetivo principal aliviar las tensiones sociales en Gran Bretaña, reducir la frecuencia y la intensidad de las huelgas y sofocar el ascenso del recién bautizado Partido Laborista, que había ganado docenas de escaños en las elecciones generales de 1906 y se perfilaba como una nueva fuerza política. En 1910, Churchill fue ascendido al influyente cargo de secretario del Interior, uno de los grandes oficiales de Estado, lo que lo colocaba en el corazón de la administración. En esta capacidad, era efectivamente responsable de la seguridad interior de la nación, incluidos los servicios policiales, la inmigración y el control de fronteras, el sistema penitenciario y elementos clave del sistema judicial. El principal problema que enfrentaba el Ministerio del Interior a principios del siglo XX era el creciente y militante movimiento entre las sufragistas y otros grupos liberales para que se concediera a las mujeres el derecho al voto en Gran Bretaña. Churchill había declarado públicamente su oposición a finales de la década de 1890, considerando el sufragio femenino como una extravagancia, pero ahora, más de una década después, era más receptivo a la idea, siempre que una mayoría de votantes masculinos en Gran Bretaña estuviera a favor. Con ese fin, propuso un referéndum nacional sobre el asunto, pero no hubo acuerdo y la cuestión del sufragio femenino se prolongaría durante toda la década de 1910, un periodo de gran activismo. En 1911, después de que los liberales de Asquith obtuvieran un segundo mandato en el poder, Churchill fue nombrado primer lord del almirantazgo. Este puesto colocaba efectivamente a Churchill a cargo de la poderosa Royal Navy, la Armada Británica, en un momento en que el poder naval de Gran Bretaña seguía siendo primordial a nivel mundial y era la columna vertebral de su vasto imperio, una fuerza disuasoria sin igual. Permanecería en ese cargo crucial durante varios años, supervisando la preparación naval ante el creciente polvorín europeo. A medida que Europa se dirigía inexorablemente hacia una guerra calamitosa a principios de la década de 1910, el principal problema que parecía afectar a Asquith, Churchill y los liberales en el poder era la espinosa resolución de la cuestión irlandesa. Durante décadas, el establishment político irlandés había estado exigiendo un gobierno descentralizado en Dublín en forma de autogobierno, Home Rule, pero esto había sido bloqueado tenazmente por los unionistas en el norte de Irlanda, que estaban decididos a impedir cualquier deriva del dominio británico en el país, junto con elementos conservadores dentro del propio sistema político británico. Churchill, con una visión pragmática y conciliadora, estaba del lado de los partidarios del autogobierno, considerando inaceptables los llamamientos unionistas a la partición de Irlanda. Sin embargo, justo cuando la cuestión del autogobierno parecía estar llegando a una conclusión exitosa en 1913 y 1914, la guerra interrumpió repentinamente todo. Durante años,
las tensiones habían estado gestándose entre las principales potencias europeas por una amplia gama de asuntos no resueltos, sobre todo la rivalidad colonial en África y el polvorín nacionalista que se había convertido la región de los Balcanes. Al final, fue esta última región la que proporcionó la chispa para la guerra, cuando el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado por un nacionalista serbio el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. En las semanas siguientes, una crisis regional escaló rápidamente hasta convertirse en una guerra europea en toda regla, ya que Gran Bretaña, Francia y el Imperio ruso se vieron arrastradas al conflicto con las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Pronto se la conocería como la Primera Guerra Mundial, ya que el teatro de operaciones se expandió a todos los rincones del globo, transformando el mundo para siempre. El papel de Churchill en la Primera Guerra Mundial se recuerda generalmente por todas las razones equivocadas, opacado por una decisión desastrosa. Gran parte de su trabajo inicial se centró en la organización de movimientos masivos de tropas a través del Canal de la Mancha en las primeras semanas y meses de la guerra, a medida que el foco del conflicto se convertía en las brutales trincheras del noreste de Francia, donde los franceses y británicos se enfrentaban tenazmente a los alemanes. Sin embargo, Churchill, con su ambición estratégica, tenía un plan más audaz para la Armada. Creía firmemente que la presión en el frente occidental en Francia podría aliviarse asestando un golpe decisivo contra el Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa. Esta acción, según su teoría, reduciría el número de tropas que el aliado de Gran Bretaña, Rusia, necesitaba comprometer en la extenuante campaña contra los turcos en el Cáucaso, y así permitiría a los rusos concentrar más soldados en el frente oriental en Polonia y Ucrania contra los alemanes, lo que a su vez obligaría a los alemanes a retirar tropas de Francia a Polonia, aliviando el frente occidental. El enfoque de Churchill para debilitar a los turcos fue lanzar un importante asalto naval contra los estrechos de Galípoli, la entrada al Bósforo, la estratégica vía fluvial de Estambul que unía el Mar Negro con el Mediterráneo. Si tuviera éxito, incluso podría ser posible capturar Estambul y sacar a los otomanos de la guerra por completo. Rápidamente convenció al gabinete de Asquith y, en la primavera, se envió una gran fuerza expedicionaria británica, de la cual las tropas de Australia y Nueva Zelanda, los famosos Anzac, constituían una gran proporción, a Galípoli. La campaña de Galípoli se convirtió en uno de los errores estratégicos británicos más desastrosos y sangrientos de la guerra. Se prolongaría durante un año, entre la primavera de 1915 y 1916, con casi 500.000 de tropas británicas, australianas, neozelandesas, irlandesas, francesas e indias comprometidas en el esfuerzo. Sin embargo, pronto se transformó en un desastre, ya que la fuerza expedicionaria desembarcó en la península de Galípoli en una ubicación donde los otomanos tenían posiciones estratégicas mucho mejores y, tras reprimir el ataque inicial británico a sus posiciones, colocaron efectivamente a las tropas británicas y aliadas bajo un asedio brutal en las playas de Galípoli. Siguieron meses de guerra de desgaste y carnicería, durante los cuales la fuerza expedicionaria británica sufrió más de 50.000 bajas mortales, con 250.000 de hombres más heridos o incapacitados. Resultó ser uno de los mayores contratiempos de la carrera de Churchill, ya que la magnitud del error se reveló con toda su crudeza en el transcurso de 1915. Se hizo evidente que había perdido la confianza del gabinete de guerra en Londres y fue destituido de su puesto como primer lord del almirantazgo, ya que Asquith cedió a la presión de los conservadores, mientras las diversas partes en Gran Bretaña se movían para formar una coalición de guerra más unificada. Churchill respondió enérgicamente a este revés en su fortuna política y personal. Decidió reincorporarse al ejército y pasó algún tiempo en 1916 liderando una unidad en el frente occidental en Francia, experimentando de primera mano la brutalidad de la guerra de trincheras. Cuando regresó a la Cámara de los Comunes unos meses después, lo hizo con una nueva y profunda apreciación de la suerte del soldado común, y abogó con pasión por que se emitieran cascos de acero a toda la tropa, una necesidad urgente de la que Churchill se había dado cuenta cuando casi había muerto por un trozo de metralla mientras estaba en Francia. 1917 también trajo un cambio en su fortuna política, ya que la Comisión Dardanelos, a veces erróneamente referida como Davis Commission, informó que Churchill no era directamente responsable de los fracasos estratégicos en Galípoli. Poco después, el reemplazo de Asquith como primer ministro por David Lloyd George vio a Churchill nombrado ministro de municiones. En este importante puesto,
fue principalmente responsable de garantizar que la economía doméstica funcionara de manera que asegurara la producción de suficientes balas, artillería y otros explosivos para mantener el esfuerzo bélico a plena capacidad. Gran parte de su trabajo implicaba negociar el fin de las huelgas a medida que surgían en las cruciales fábricas de municiones británicas, un trabajo de gestión industrial y laboral más que de estrategia militar. No era un trabajo glamuroso, pero tuvo un impacto decisivo. Gran Bretaña y, con ella, Francia, Estados Unidos e Italia, finalmente ganaron la guerra en noviembre de 1918 porque sus economías domésticas resultaron más resistentes en tiempos de guerra que las de Alemania, el Imperio Otomano y Austria-Hungría. Los alemanes, en general, ganaron muchas más batallas de las que perdieron durante la Primera Guerra Mundial, pero a medida que se agotaron los recursos clave en casa, el malestar social y político se instaló y el país colapsó en un caos político y social a finales del otoño de 1918, poniendo fin a la devastadora guerra. El fin de la Primera Guerra Mundial no trajo paz inmediata a Europa, ya que estallaron guerras civiles en gran parte del continente a medida que los viejos imperios colapsaban y nuevas ideologías tomaban forma. Los años entre 1918 y 1923 serían en realidad más sangrientos en algunas regiones que los 4 años de guerra que los precedieron. Churchill pasó la primera parte de este periodo sirviendo como secretario de Estado de Guerra y secretario de Estado del Aire en un gobierno que continuó siendo encabezado por David Lloyd George como primer ministro. En estas funciones duales, Churchill fue responsable de supervisar grandes elementos del complejo proceso de desmovilización de millones de tropas británicas y aliadas. Sus actitudes hacia los países derrotados eran mixtas y pragmáticas. Por un lado, Churchill deseaba que se mantuviera una gran presencia militar por parte de Gran Bretaña y Francia en Alemania después del cese de las hostilidades, para asegurar la estabilidad. Pero a diferencia de muchos estadistas británicos y franceses de la época, advirtió contra un enfoque excesivamente punitivo en las conversaciones de paz, viendo el peligro de alimentar un futuro resentimiento. Veía a Alemania como un aliado potencial contra el mayor enemigo que estaba surgiendo al este, en Rusia, donde los bolcheviques comunistas habían tomado el poder en una revolución a finales del otoño de 1917. Una sangrienta guerra civil siguió allí hasta principios de la década de 1920, durante la cual Gran Bretaña envió su propia fuerza expedicionaria al norte de Rusia para ayudar a los contrarrevolucionarios en su lucha contra el nuevo régimen soviético. Como ministro de guerra, Churchill estuvo profundamente involucrado en estos esfuerzos y defendió consistentemente una línea antisoviética y anticomunista. En otros lugares, Churchill demostró una vena brutal y pragmática en el periodo de posguerra, que hoy se mira con mucho mayor escrutinio. Parte de esto se evidenció en Oriente Medio, donde Gran Bretaña y Francia se habían repartido entre ellas el antiguo Imperio Otomano en mandatos o territorios ocupados tras su disolución. Los británicos tenían el control de Irak, un país que planteó problemas de gobernanza desde el principio, ya que el pueblo kurdo en el norte del país se oponía perennemente al dominio extranjero, ya fuera otomano o británico. Una importante insurgencia se había desarrollado aquí en 1920, y fue en esta coyuntura que Churchill, con una sorprendente falta de escrúpulos para la sensibilidad actual, propuso que se pudieran usar armas químicas aquí, afirmando que creía que era razonable experimentar con tales armas contra tribus incivilizadas, para sofocar la rebelión. Al final, no se produjo un uso extensivo de armas químicas en Irak y Kurdistán en ese momento, pero como han demostrado varios estudios posteriores, esto no se debió a escrúpulos morales de su parte, sino simplemente a que no resultó logísticamente posible implementarlo a gran escala. Este episodio en particular no refleja bien a Churchill en retrospectiva, aunque cabe señalar que las armas químicas como el gas mostaza habían sido ampliamente utilizadas en la Primera Guerra Mundial y no fue hasta el Protocolo de Ginebra de 1925 que tales armas fueron formalmente prohibidas bajo un acuerdo internacional. Sin embargo, sus actitudes hacia Irlanda a principios de la década de 1920 también fueron problemáticas y evolucionaron de forma controvertida. Churchill había sido durante mucho tiempo un moderado en lo que respecta a Irlanda, un país en el que la mayoría de la población católica romana de toda la isla deseaba fervientemente la independencia de Gran Bretaña. Esto se veía frenado por una mayoría unionista en el norte del país, que favorecía un apego continuo a Gran Bretaña, junto con elementos poderosos dentro del sistema político británico que no deseaban renunciar al control de la isla, considerada una posesión estratégica.
Churchill había condenado abiertamente el argumento unionista de que Irlanda podría ser particionada y que el norte pudiera permanecer dentro del Reino Unido. Sin embargo, cuando estalló una amarga guerra de independencia contra el dominio británico tras la Primera Guerra Mundial, la actitud de Churchill pareció cambiar. Por ejemplo, estaba a favor de las acciones de las tristemente célebres unidades de Black and Tans, paramilitares británicos desmovilizados y brutalmente efectivos, que fueron enviadas a Irlanda en 1920 y que durante el siguiente año y medio se involucraron en una brutal campaña de saqueos, intimidación y asesinatos, supuestamente en respuesta a ataques del IRA, pero que inevitablemente dañaron gravemente la posición moral de Gran Bretaña en Irlanda, ya que la fuerza actuaba a menudo por su cuenta con impunidad. Aparte de este controvertido apoyo a los Black and Tans, Churchill era muy consciente de la imperiosa necesidad de una paz negociada y, en el transcurso de 1921, fue fundamental en las negociaciones que condujeron al Tratado Anglo-Irlandés, un acuerdo por el cual Irlanda, excluyendo el norte unionista, lograría la independencia de Gran Bretaña dentro de lo que se denominó la Comunidad de Naciones conocida como el Imperio Británico, en la forma del Estado Libre Irlandés. En febrero de 1921, Churchill fue nombrado secretario de Estado para las Colonias, una cartera importante dentro del gobierno tras la Primera Guerra Mundial, ya que el ya considerable Imperio de Gran Bretaña se había expandido como resultado de la transferencia de tierras del Imperio Otomano y las colonias alemanas a posesiones británicas y francesas, un vasto incremento territorial. Sus principales preocupaciones durante este periodo fueron con Oriente Medio, donde muchos de los pueblos nativos del Levante y la península arábiga se habían aliado con Gran Bretaña contra los otomanos durante la guerra y ahora se sentían profundamente traicionados al parecer haber cambiado un señor imperial, los turcos, por otro, Gran Bretaña. Esto fue particularmente el caso en Palestina, donde la población árabe palestina estaba perturbada por el acelerado impulso de los sionistas judíos para establecer un nuevo Estado judío, un proceso que contaba con el respaldo británico declarado en la Declaración Balfour. Churchill simpatizaba con la causa sionista, pero esto se vio atenuado tras una semana de disturbios violentos a principios de mayo de 1921 en la ciudad de Jaffa, incitados, de forma sorprendente, por el Partido Comunista Judío, y durante los cuales murieron decenas de personas y cientos más resultaron heridas. El objetivo declarado de los antagonistas era eliminar el dominio británico del Levante y establecer una Palestina soviética, lo que, predeciblemente, no hizo nada para ganarse la simpatía de Churchill por la causa judía en Palestina. Finalmente, su tiempo como secretario de Estado para las colonias fue de corta duración. En el otoño de 1922, se desarrolló una crisis política por la vigilancia británica de la zona neutral de los Dardanelos, cerca de Galípoli, el lugar de la ignominiosa derrota de Churchill como primer lord del almirantazgo unos años antes, lo que añadió un matiz de ironía a la situación. La crisis dividió profundamente a los liberales y a los conservadores en el Parlamento británico y condujo a elecciones generales anticipadas en noviembre de 1922, en las que Churchill, para su consternación, perdió su escaño como miembro del Parlamento. No logró recuperarlo cuando se convocaron rápidamente nuevas elecciones en 1923. Esta última elección fue notable por la entrada en el poder del Partido Laborista, que formó un gobierno británico por primera vez en la historia del Reino Unido, marcando un hito político. Este cambio sísmico en el establishment político británico también llevó a Churchill a reevaluar sus propias lealtades políticas. Los liberales se mostraron dispuestos a ofrecer apoyo tácito al Partido Laborista sobre una base contractual. Churchill veía con extrema preocupación la posibilidad de que el Partido Laborista alineara a Gran Bretaña con la Rusia soviética, una perspectiva que consideraba una amenaza existencial. El mapa político de la nación se había redibujado por completo. La política en Gran Bretaña, creía, era ahora una lucha polarizada entre los conservadores y el Partido Laborista, con los liberales convirtiéndose cada vez más en un tercer partido menor y marginal. Inesperadamente, para 1924, incluso antes de que se convocaran nuevas elecciones, Churchill se había reincorporado efectivamente a las filas de los conservadores, 2 décadas después de haberse pasado a los liberales por una decisión política táctica que en su momento fue audaz. Se celebraron nuevas elecciones generales el 29 de octubre de 1924, la tercera en apenas 2 años tras el colapso del gobierno laborista minoritario. Churchill, habiendo reajustado su afiliación,
ganó un nuevo escaño por la circunscripción de Epping, y los conservadores, bajo Stanley Baldwin, obtuvieron una enorme mayoría parlamentaria, devolviéndoles al poder de forma contundente. Pocos días después de reincorporarse oficialmente a los conservadores, Churchill fue nombrado canciller del Exchequer, un cargo de inmensa responsabilidad. Supervisaría las finanzas británicas durante casi medio siglo, hasta el verano de 1929. Su mandato en el cargo, el segundo en importancia solo al del primer ministro en el sistema político británico, es más conocido por su controvertida decisión de restaurar el patrón oro, por el cual la libra esterlina, la moneda de Gran Bretaña, estaba rígidamente vinculada a las reservas de oro de la nación y al precio mundial del oro. Este había sido el caso de los Estados-nación occidentales durante siglos, pero Gran Bretaña lo había abandonado temporalmente con el inicio de la guerra en 1914. La decisión de Churchill de restablecer el patrón oro se percibe hoy con efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, condujo a un periodo significativo de deflación, muy necesario tras los enormes niveles de gasto estatal incurridos durante y después de la guerra. Sin embargo, a la inversa, ahora se entiende que provocó importantes pérdidas de empleo y un aumento dramático del desempleo en toda Gran Bretaña, particularmente en la vital industria del carbón y el acero, empleos que habían formado la base de la Gran Bretaña industrial durante un siglo y medio, y que ahora sufrían una dolorosa contracción económica. Se convocaron nuevas elecciones generales en Gran Bretaña en el verano de 1929, a medida que el mandato del gobierno de Baldwin llegaba a su fin natural. Los conservadores perdieron el poder ante el Partido Laborista, que solo permanecería en el poder durante 2 años antes de que se formara un gobierno nacional de coalición en 1931, en respuesta a la profunda crisis económica provocada por el crash financiero de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión que siguió. Sin embargo, con laboristas, conservadores, liberales y otros grupos como los liberales nacionales formando parte del gabinete, así como varios tecnócratas independientes, no hubo lugar en el gobierno para Churchill, quien había continuado ocupando su escaño en la circunscripción de Epping durante estos años. Esta ausencia del centro del poder continuaría durante la mayor parte de la década de 1930, ya que Churchill fue nuevamente pasado por alto en el gabinete de Baldwin cuando los conservadores regresaron al poder por derecho propio a mediados de la década de 1930. En consecuencia, el periodo desde su salida del cargo de canciller del Exchequer en 1929 hasta finales de la década de 1930, cuando regresaría notablemente a la prominencia política, se conoce generalmente como los años de la travesía del desierto, de la carrera política de Churchill, un tiempo de aparente estancamiento. Académicos e historiadores han especulado que Churchill pudo haber sufrido episodios de depresión, o lo que él mismo llamaba su perro negro, que, junto con su consumo de alcohol, pudo haberse exacerbado durante estos años de menor protagonismo público. Todo esto no sugiere que Churchill estuviera inactivo durante la década de 1930, ni mucho menos. En algunos aspectos, fueron años increíblemente productivos, especialmente desde la perspectiva de su escritura. Churchill escribió continuamente durante toda su vida adulta, después de haber adquirido el hábito durante su tiempo en la India y África a finales de la década de 1890. Por ejemplo, a principios de la década de 1920, había comenzado a trabajar en lo que finalmente se convirtió en un estudio de 6 volúmenes sobre los prolegómenos, el curso y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que publicó bajo el título de World Crisis. Habiendo terminado esta obra con la publicación del último volumen en 1931, se embarcó en lo que fue, sin duda, su obra literaria más importante, un exhaustivo estudio de 4 volúmenes sobre la vida y los tiempos de su antepasado John Churchill, primer duque de Marlborough. Aunque Churchill lo concibió como un tributo sin complejos a Marlborough y sus logros militares, el estudio, que constaba de 4 grandes volúmenes de aproximadamente 200.000 palabras cada uno, fue muy bien recibido por la crítica, proporcionando no solo un relato de la vida de John Churchill, sino una profunda inmersión en la política de Gran Bretaña y Europa en la época del rey Luis XIV de Francia y la crucial Guerra de Sucesión Española. El filósofo político estadounidense Leo Strauss lo consideró la mayor obra histórica escrita durante el siglo XX. Hoy en día, se lee mejor que la mayoría de las otras obras de prosa histórica escritas en la primera mitad del siglo XX y, sobre todo, captura la importancia de Marlborough como figura política y militar.
Su victoria decisiva sobre los franceses en la batalla de Blenheim en 1704 fue un momento determinante en el control británico del crecimiento francés bajo Luis XIV y allanó el camino para que Gran Bretaña comenzara a eclipsar a Francia como la potencia europea preeminente en el curso del siglo XVIII. El texto de Churchill captura la importancia de todo esto como pocas otras obras escritas sobre Marlborough y su época. Más allá de su estudio histórico, de vuelta en el Parlamento, Churchill fue una voz apasionada sobre otro producto de la expansión británica del siglo XVIII, la posición de la India en el imperio. Durante años, el debate había estado en curso sobre lo que sucedería con el Raj británico o el dominio de la corona en la India, con llamados a la independencia que se volvían imposibles de ignorar por completo en la década de 1930. Parecía haber tres opciones principales: algún tipo de gobierno descentralizado, convertirse en un dominio como Australia y Nueva Zelanda, o quizás conceder la independencia total y plena. A principios de la década de 1930, tanto los laboristas como los conservadores estaban en gran medida de acuerdo en la idea de que a la India se le debería conceder el estatus de dominio, una posición legal que efectivamente haría que la India se autogobernara en una amplia gama de asuntos internos, pero aseguraría que permaneciera nominalmente bajo la jurisdicción del Imperio Británico. Lo más importante es que Londres todavía determinaría la política exterior y los asuntos militares de la India. Sin embargo, este acuerdo era anatema para Churchill, quien se volvió aún más imperialista y monárquico en su ideología política a medida que envejecía. Era especialmente despectivo con el principal líder independentista indio, Mahatma Gandhi, y el Congreso Nacional Indio que él lideraba, al que consideraba una fuerza primitiva. Parte de esto se debió también a la arraigada percepción de Churchill de que muchos pueblos sometidos estaban racial y culturalmente menos evolucionados que los británicos, una visión común en la época pero que hoy se considera abiertamente racista. Para él, la India no estaba lista social, cultural o políticamente para gobernarse a sí misma, y argumentó firmemente a lo largo de la década de 1930 que, si la India pudiera cuidarse a sí misma, estaríamos encantados de que se fuera. Inesperadamente, cuando el proyecto de ley de la India llegó al Parlamento en diciembre de 1934 y propuso una gran cantidad de autogobierno para la India, votó en contra del acto que, sin embargo, finalmente se aprobaría, mostrando su férrea resistencia a la descolonización. La oposición vocal de Churchill al autogobierno para la India y sus críticas mordaces a Gandhi en particular, tuvieron una influencia paradójica en asuntos más cercanos a casa. A principios de la década de 1930, Churchill también comenzó a dar la voz de alarma de forma insistente sobre el ascenso al poder de Adolf Hitler y los nazis en Alemania, siendo uno de los primeros en Reino Unido en percibir la amenaza. Hitler se convirtió en canciller de Alemania en las primeras semanas de 1933, y los nazis convirtieron rápidamente el país en un estado unipartidista totalitario. Ya en abril de 1933, Churchill pronunció un discurso en la Cámara de los Comunes británica en el que habló sobre lo que llamó las condiciones odiosas en Alemania y la naturaleza del nuevo régimen. A medida que pasaban los meses y los nazis comenzaban a rearmar Alemania en violación flagrante de los términos del Tratado de Versalles, que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial, Churchill arremetió con vehemencia contra la política gubernamental que no reconocía la creciente amenaza que representaba un ejército alemán revitalizado y expansionista. Fue especialmente crítico con el fracaso en crear una nueva fuerza aérea británica moderna y bien equipada, y con la rapidez alarmante con la que la Luftwaffe alemana superó a la RAF británica a partir de 1935. Sin embargo, las advertencias urgentes de Churchill fueron ignoradas en algunos círculos, en parte porque había perdido una parte significativa de su credibilidad entre un número considerable de miembros del Parlamento debido a sus virulentas objeciones al autogobierno indio y a la forma en que había lanzado ataques personales y mordaces contra él. Carácter de Gandhi, a quien muchos consideraban una figura moral. Quizás muchos parlamentarios se preguntaron si la crítica de Churchill a Hitler y los nazis, por muy apasionada que fuera, estaba igualmente mal informada o teñida de prejuicios. Churchill continuaría advirtiendo al establishment político británico sobre los peligros inminentes de los nazis hasta mediados de la década de 1930 y más allá, con una insistencia casi solitaria. A pesar de ello, muchos de sus contemporáneos no lograron o no quisieron ver el peligro. Esto debería verse quizás en su contexto histórico. La década de 1930 fue una época de política extremista y polarizada.
Italia había estado controlada por Benito Mussolini y sus fascistas desde principios de la década de 1920, y una guerra civil virulenta pronto asolaría España. Para muchos dentro del ámbito político en Gran Bretaña, Hitler y los nazis no eran vistos como la principal o única amenaza dentro de este complejo panorama político. Más bien, la mayor amenaza percibida parecía ser planteada por la Unión Soviética y su líder autoritario, Joseph Stalin, cuyo régimen comunista era objeto de un profundo temor ideológico. El temor predominante era que si surgieran movimientos comunistas alineados con Moscú y tomaran el poder en varias naciones de Europa central y occidental, entonces Rusia pronto estaría en posición de dominar todo el continente, lo que muchos consideraban el peor escenario. Visto desde esta perspectiva, los nazis, por brutales que fueran, eran considerados el mal menor, y ciertamente un baluarte útil contra el ascenso del socialismo radical y el expansionismo soviético. De hecho, en 1936, el antiguo aliado de Churchill en el gobierno durante la Primera Guerra Mundial, David Lloyd George, visitó Alemania, se reunió personalmente con Hitler e informó entusiastamente sobre lo que los alemanes estaban haciendo para reconstruir su país tras el shock de la Gran Depresión. Fue por estas complejas razones, combinando el temor al comunismo con una ceguera voluntaria, que muchas personas o no vieron la amenaza que representaban los nazis de la misma manera que Churchill, o se negaron a verla en su totalidad. Esto no fue por falta de intento por parte del ex canciller del Exchequer. En un esfuerzo desesperado por crear una mayor conciencia sobre el problema, incluso se alineó a mediados de la década de 1930 con el Consejo Antinazi, un organismo político británico que había surgido principalmente del movimiento de izquierda en Inglaterra, demostrando su pragmatismo al trabajar junto a ellos a pesar de sus diferencias ideológicas. Churchill, de hecho, suavizó su conocida oposición a la Unión Soviética dentro del Consejo para concentrarse en la amenaza común del fascismo. Surgió entonces un grupo de enfoque, formado por virulentos opositores a los nazis y a la manifestación británica del fascismo, la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley, que incluía figuras de diversos espectros políticos como Austen Chamberlain, el medio hermano de Neville Chamberlain, quien sucedió a Stanley Baldwin como líder de los conservadores y se convirtió en primer ministro en 1937, y otros políticos conservadores disidentes como Robert Botby y Henry Page Croft. Colectivamente, organizaron mítines y reuniones para llamar la atención sobre los crecientes riesgos de apaciguar a Alemania, al tiempo que trabajaban discretamente con miembros de la administración pública y los servicios de inteligencia para producir pruebas concretas de cuán extenso era el programa de rearme alemán, buscando desmontar la narrativa oficial. A pesar de estos esfuerzos persistentes, a mediados de la década de 1930, el mensaje de Churchill y sus aliados parecía caer en oídos completamente sordos en Westminster. Hubo distracciones internas en la política británica, no menos importante la profunda crisis constitucional que siguió a la adhesión del rey Eduardo VIII como nuevo monarca en enero de 1936. Eduardo estaba resueltamente decidido a casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense que era inaceptable para las rígidas normas sociales británicas según los estándares de la década de 1930 y para la Iglesia de Inglaterra. Siguió una crisis constitucional sin precedentes, que solo se resolvió a finales de ese año cuando Eduardo abdicó dramáticamente en favor de su hermano menor, quien se convirtió en el rey Jorge V. El resultado de la crisis de abdicación fue que la cuestión crucial del rearme alemán y la actitud cada vez más jingoísta y expansionista de Hitler y los nazis hacia sus vecinos fueron en gran medida ignoradas y relegadas a un segundo plano durante 1936, un año crítico. Además, sin que el establishment político británico lo supiera completamente en ese momento, se produjo un nuevo revés en la política británica a principios del verano de 1937, cuando Stanley Baldwin se retiró de la vida política y fue sucedido como primer ministro por Neville Chamberlain. Durante el año y medio siguiente, Chamberlain supervisaría lo que, en retrospectiva histórica, podría considerarse una de las políticas de apaciguamiento más profundamente desinformadas y peligrosas de la historia humana, creyendo sinceramente que podía asegurar la paz. Churchill sería su crítico más vocal y persistente, una voz solitaria en el desierto. En el centro de la cuestión a finales de la década de 1930 estaba la creciente velocidad con la que la Alemania nazi buscaba realizar sus ambiciones expansionistas. El objetivo de Hitler y los nazis siempre había sido fortalecer la economía alemana, rearmar el país y comenzar una nueva guerra paneuropea en la que se vengarían de la humillación que se había infligido al pueblo alemán al final de la Primera Guerra Mundial.
Inicialmente, Hitler y sus cómplices habían creído que necesitarían esperar hasta 1941-1942 antes de iniciar tal conflicto, pero para 1938, ante la aparente indiferencia y falta de resistencia de los establishment políticos británico y francés a su rearme y sus pequeñas agresiones, Hitler decidió acelerar el proceso. Así, en marzo de 1938, se ejerció una presión diplomática y militar implacable sobre Austria para obligar al país a aceptar una unión política con Alemania, el Anschluss. Cuando se declaró una gran Alemania y las banderas nazis comenzaron a ondear en Viena, Churchill pronunció un discurso profético ante la Cámara de los Comunes en Inglaterra en el que declaró que la gravedad de la situación no podía subestimarse. Aún así, pocas personas estaban dispuestas a aceptar su advertencia, aferrándose a la ilusión de paz. Una vez anexada Austria, Hitler comenzó inmediatamente a exigir el control de los Sudetes, una extensa parte del oeste de Checoslovaquia que tenía una población predominantemente de etnia alemana y que consideraba esencial para su Lebensraum. Para el otoño de 1938, el ejército alemán se estaba movilizando para invadir Checoslovaquia si las potencias europeas no cedían a las demandas de Alemania. Churchill fue advertido de que Gran Bretaña no podía permitir que esto continuara, y de hecho, visitó a Neville Chamberlain en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, para dejar constancia de su creencia de que Gran Bretaña debería declarar la guerra a Alemania si los nazis violaban la soberanía checoslovaca. Al menos se necesitaba una línea dura e inquebrantable en las negociaciones con Hitler, pero Chamberlain no prestó atención a su consejo. En cambio, apenas unos días después, voló a Múnich, en el sur de Alemania, para una conferencia de última hora con Hitler y los otros principales jefes de Estado europeos. El 30 de septiembre de 1938, Chamberlain firmó el infame Acuerdo de Múnich, un arreglo diplomático que, en la práctica, regaló los Sudetes a los nazis a cambio de la promesa vacía de que Berlín no haría más reclamaciones territoriales. De vuelta en casa, Churchill estaba horrorizado y lleno de rabia, ya que la política de apaciguamiento alcanzó su punto álgido con lo que Chamberlain ingenuamente llamó paz para nuestro tiempo. Churchill, con su aguda visión, describió Múnich como una derrota total y absoluta, una profecía que pronto se cumpliría. Los acontecimientos subsiguientes pronto demostraron que Churchill tenía razón y Chamberlain se equivocaba trágicamente. En marzo de 1939, Hitler y los nazis incumplieron descaradamente los términos del Acuerdo de Múnich al desmembrar el resto de Checoslovaquia, anexionando partes de ella y creando un estado vasallo con lo que quedaba. A los pocos días, Berlín estaba dejando claro que Polonia era su próximo objetivo, y ahora parecía inevitable que la guerra siguiera pronto. Gran Bretaña y Francia aceleraron tardíamente sus programas de rearme, dándose cuenta demasiado tarde de su error. Mientras tanto, de vuelta en Inglaterra, la popularidad política de Churchill estaba creciendo exponencialmente. A medida que los miembros del Parlamento y el público en general llegaban a apreciar que él había tenido razón todo el tiempo en las advertencias que había hecho incansablemente desde 1933 sobre los nazis, hubo en consecuencia una creciente ola de apoyo para que Churchill fuera incorporado al gobierno por Chamberlain. Finalmente, Chamberlain consintió, pero no antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. El estallido del conflicto fue provocado por la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. En respuesta a esta declaración, ese mismo día, Chamberlain, reconociendo la necesidad de una figura fuerte en la dirección naval, nombró a Churchill como el nuevo primer lord del almirantazgo, el mismo puesto que había ocupado un cuarto de siglo antes y del que había dimitido ignominiosamente tras la desastrosa campaña de Galípoli, un regreso cargado de simbolismo. Fue el comienzo de su rápido ascenso a líder de guerra de Gran Bretaña. Churchill supervisaría la Royal Navy durante los primeros 8 meses de la guerra. Este periodo se conoce a menudo como la «guerra de broma» o «guerra falsa», ya que hubo poca actividad militar a gran escala en el frente occidental, y las naciones esperaban el siguiente movimiento. Alemania invadió y ocupó rápidamente Polonia en septiembre y octubre de 1939, pero después de eso, la guerra se instaló en un periodo de inercia y tensa calma, ya que ninguno de los dos bandos hizo grandes movimientos estratégicos en el oeste. En el invierno de 1939, sin saber cómo proceder en el frente europeo,
los pensamientos británicos se dirigieron a la posición estratégica de Noruega, que controlaba una gran parte de la región costera del norte de Europa y el Atlántico Norte. El país era oficialmente neutral, pero muchos sospechaban que Hitler y los nazis se moverían en la primavera para ocupar Noruega y quizás también Suecia, como medio para obtener el control de varios puertos marítimos vitales del Atlántico Norte y asegurar los enormes depósitos de mineral de hierro de Suecia, que a largo plazo serían cruciales para el esfuerzo bélico alemán. En consecuencia, durante el invierno de 1939 y la primavera de 1940, Churchill y la oficina del almirantazgo estuvieron trabajando activamente en planes estratégicos para colocar minas marinas a lo largo de la costa noruega o incluso ocupar varios puertos noruegos clave como Narvik, anticipando los movimientos alemanes. Se estaban implementando medidas para llevar a cabo estos planes en la primavera de 1940, cuando los nazis pusieron fin repentinamente a la relativa calma invadiendo Dinamarca y tomando el control de Noruega a través de operaciones especiales audaces, en las que miles de paracaidistas alemanes fueron transportados en avión a las principales ciudades y puertos de Noruega, asegurando un rápido control. En respuesta a la audaz ocupación alemana de Noruega, se envió una fuerza expedicionaria combinada británica, francesa, polaca libre y noruega libre al Atlántico Norte en abril de 1940. Sin embargo, tuvo un progreso limitado y fue este estado de cosas lo que abrió el infame debate sobre Noruega en la Cámara de los Comunes británica el 7 de mayo. El propósito ostensible de las mociones en debate era el manejo de esta campaña militar, pero rápidamente evolucionó hacia una discusión más amplia y fundamental sobre el manejo general de la guerra por parte de Neville Chamberlain y la idoneidad de su gobierno para liderar la nación en un conflicto total. En el transcurso de 3 días de debates intensos, quedó dolorosamente claro que Chamberlain no solo no contaba con el apoyo del Partido Laborista y los liberales, sino que había perdido la confianza de una proporción sustancial de su propio Partido Conservador. Su antiguo líder de guerra y figura emblemática, David Lloyd George, proporcionó un relato particularmente demoledor de los acontecimientos, en el que afirmó que los preparativos para el ejército, la armada y la fuerza aérea habían sido todos inadecuados. Durante este mordaz discurso, Churchill, en un gesto cargado de significado, intervino para decir: cualquier deficiencia que haya en la Royal Navy es mía, más que culpa de Chamberlain. Fue una clara señal de que Churchill, a diferencia de Chamberlain, estaba dispuesto a asumir la responsabilidad directa de sus acciones y del manejo de los asuntos en tiempos de crisis, lo que lo diferenciaba marcadamente. Cuando Chamberlain dimitió como primer ministro tras el fin del debate el 9 de mayo, Churchill fue rápidamente votado como el nuevo primer ministro el 10 de mayo, en medio de la invasión alemana de Francia. Más tarde, él mismo declaró que creía que toda su vida hasta ese momento había sido una preparación para esta hora y para esta prueba, un destino que le llamaba. Churchill no tuvo tiempo de instalarse en su nuevo puesto. En las primeras horas del 10 de mayo, el mismo día en que se convirtió en primer ministro, los alemanes lanzaron una ofensiva devastadora invadiendo Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, iniciando la campaña de Francia. Churchill comenzó de inmediato a formar un gabinete basado en un enfoque multipartidista, creando efectivamente un gobierno de unidad nacional para enfrentar la amenaza existencial. Luego, el 13 de mayo de 1940, pronunció su primer discurso trascendental ante la Cámara de los Comunes, en el que declaró solemnemente: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Este fue el primero de los 3 discursos que pronunciaría en el dramático verano de 1940, que se atribuyen generalmente a haber galvanizado la determinación de la nación a seguir luchando contra los nazis, infundiendo un espíritu de resistencia inquebrantable. La determinación de Churchill de hacerlo era muy necesaria, ya que había una parte sustancial del Parlamento en el verano de 1940 que creía sinceramente que Gran Bretaña necesitaba negociar términos de paz con los nazis, dado el panorama desesperado. Esto fue especialmente así una vez que los alemanes lograron ocupar rápidamente los Países Bajos y avanzaron de forma imparable hacia París en pocas semanas tras la primera invasión en mayo de 1940. Para finales de mes, la fuerza expedicionaria británica de aproximadamente 300.000 hombres estaba atrapada en la ciudad portuaria francesa de Dunkerque, en una situación desesperada. Solo la famosa misión de rescate naval, llevada a cabo por miles de pequeños barcos de pesca y mercantes británicos en un milagro de movilización civil, logró rescatar la victoria de las fauces de la derrota, evacuando a la mayoría de las tropas. De vuelta en Gran Bretaña, mientras las tropas llegaban al sur de Inglaterra,
Churchill pronunció el segundo de sus famosos discursos, en el que declaró enfáticamente: «Nunca nos rendiremos», un lema que resonaría en la nación. Churchill necesitaba galvanizar a la nación y al Parlamento en un momento de extrema precariedad. La rápida y aplastante conquista alemana de Francia a principios del verano de 1940 había dejado a muchos en Gran Bretaña desanimados y creyendo que una conquista alemana de la propia Gran Bretaña era inminente e inevitable. La nación ahora estaba en gran medida sola contra los nazis, sin aliados continentales importantes, y muchos, incluidos altos miembros del propio partido de Churchill en el Parlamento, creían que necesitaban negociar con los nazis para obtener los mejores términos de paz posibles, antes de una derrota total. Fue en este entorno de desesperación y divisiones internas que Churchill hizo quizás su mayor contribución a la historia, una que definiría su legado. Convenció al Parlamento y a la nación, a través de sus discursos poderosos y sus acciones resueltas, de que la lucha debía continuar, sin importar el costo. En su tercer discurso, declaró claramente sobre el gobierno que «nuestra resolución inflexible es continuar la guerra», una afirmación de voluntad inquebrantable. Este espíritu indomable aseguró que Gran Bretaña resistiera firmemente en los días oscuros de 1940 y, como resultado, los aliados en los años venideros estuvieron en posición de abrir un frente occidental en Francia, una empresa que habría sido imposible sin la tenaz resistencia británica. Esto no fue tan fácil de lograr como a menudo se sugiere, ya que durante los primeros meses de su mandato, Churchill estuvo en la posición poco envidiable de tener que convencer a altos miembros de su propio gabinete, como Lord Halifax, de que Gran Bretaña necesitaba resistir a toda costa y no buscar términos de paz con Hitler. Ganó la discusión por la fuerza de su convicción y retórica, y a medida que los alemanes comenzaron un bloqueo naval implacable y una campaña de bombardeo aéreo de Gran Bretaña, el Blitz, desde finales del verano de 1940 en adelante, el pueblo británico se preparó para la larga y brutal lucha que se avecinaba, unido bajo su liderazgo. La guerra durante el siguiente año y medio fue tumultuosa y llena de desafíos. Churchill fue efectivamente el único líder de la resistencia a los nazis durante gran parte de este periodo, asumiendo una carga casi solitaria. El Blitz, abreviatura de Blitzkrieg, que significa «guerra relámpago», como se conoce la campaña de bombardeo alemana contra Gran Bretaña, continuó implacablemente durante el invierno de 1940 y hasta 1941, devastando ciudades. Incluso mientras Churchill buscaba desesperadamente ayuda del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt estaba personalmente a favor de la guerra contra los nazis, pero el sentimiento público en los Estados Unidos se oponía firmemente a intervenir en lo que se consideraba un conflicto puramente europeo. Sin embargo, Roosevelt logró negociar el crucial programa de préstamo y arriendo con Churchill, que entró en vigor en marzo de 1941 y que permitió a los Estados Unidos proporcionar a Gran Bretaña un amplio apoyo en forma de alimentos, petróleo y material de guerra, mientras se mantenía ostensiblemente neutral. Este fue un gran avance para el gobierno de Churchill, que pronto fue seguido por otro desarrollo fortuito y de inmensa trascendencia. Hitler decidió poner fin efectivamente al Blitz y, en cambio, girar sus ejércitos hacia el este para invadir la Unión Soviética en el verano de 1941. Los nazis iniciaron la mayor invasión terrestre de la historia humana cuando 3 millones de hombres invadieron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Inicialmente fue bien, con los alemanes avanzando hasta las afueras de Moscú y Leningrado en octubre y noviembre de 1941, pero luego, ese invierno, el avance se estancó por la resistencia soviética y el rigor del invierno ruso. En diciembre de 1941, la situación estratégica cambió aún más drásticamente cuando el aliado de Alemania, el Imperio de Japón, lanzó un ataque no provocado contra la flota del Pacífico estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Esto llevó a los Estados Unidos a la guerra, y Churchill se convirtió ahora en el líder de una de las 3 principales naciones aliadas, compuesta por Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuya fuerza combinada y masiva podría ser utilizada contra los nazis para un triunfo global. En 1942, la guerra en Europa continuaría centrándose en el monumental enfrentamiento entre los alemanes y los rusos en el frente oriental, que consumía la mayor parte de los recursos de la Wehrmacht. Sin embargo, la entrada de Japón en el conflicto había creado un teatro de operaciones completamente nuevo para Gran Bretaña en el sur de Asia. Además de atacar Pearl Harbor en diciembre de 1941, los japoneses habían comenzado a avanzar de forma imparable hacia las colonias británicas en el sur de Asia,
notablemente hacia Singapur y hacia la Birmania británica. Singapur, una fortaleza supuestamente inexpugnable, cayó ante los japoneses el 15 de febrero de 1942, en una de las mayores humillaciones militares británicas. El gobierno de Churchill había cometido un error estratégico al concentrarse en la defensa naval de la ciudad, creyendo que el puente terrestre hacia Singapur desde Malasia era imposible para el avance del ejército japonés, una creencia que resultó ser completamente incorrecta. Churchill declaró tras la rendición de la guarnición que fue la peor derrota que el país había sufrido en la historia militar británica, un golpe devastador a la moral imperial. Posteriormente, los japoneses comenzaron a avanzar más hacia el oeste, y gran parte de la lucha entre los británicos y los japoneses en 1942 y 1943 se centró en Birmania y la región alrededor de la actual Bangladesh. Durante todo este tiempo, Calcuta, una de las principales ciudades del Raj, incluso fue bombardeada regularmente por los japoneses, lo que indicaba la extensión de la penetración japonesa en el Raj británico. El avance japonés finalmente fue detenido en la frontera nororiental de la India y gradualmente retrocedió en el curso de 1943, pero la necesidad desesperada de apoyo indio permitió a Gandhi ejercer una presión considerable sobre el gobierno británico en lo que se conoció como la campaña Quit India, abandona la India. Esta pedía una retirada ordenada de los británicos de la India después de la guerra a cambio de apoyo indio durante la misma, una negociación que Churchill resistió con vehemencia. Bajo la presión del presidente Roosevelt, quien veía el imperialismo como un anacronismo, Churchill se vio obligado a aceptar algunas de estas demandas, allanando el camino para la eventual independencia de la India en 1947. El enfoque de Churchill hacia la India como primer ministro también fue extremadamente controvertido debido a la devastadora hambruna que azotó Bengala, una importante área del Raj situada a lo largo de lo que hoy es la frontera entre India y Bangladesh. Esta era y sigue siendo una de las regiones más densamente pobladas de todo el mundo, unos 60 millones de personas vivían allí a principios de la década de 1940. En el transcurso de 1943, una horrible hambruna azotó Bengala, matando entre 2 y 4 millones de personas, el número exacto es desconocido, pero las consecuencias fueron catastróficas. Millones más sufrieron desnutrición crónica y desplazamiento masivo. Si bien las hambrunas de este tipo son lamentablemente comunes durante la guerra, la hambruna de Bengala de 1943 se entiende generalmente hoy como en gran medida provocada por el hombre y por políticas deliberadas, más que por causas naturales. La hambruna de Bengala se produjo después de que los japoneses ocuparan Birmania y cortaran las vitales importaciones de arroz al subcontinente oriental en 1942. Churchill y su gabinete de guerra, temiendo una invasión japonesa a gran escala de la India, ordenaron una política de tierra quemada en la región en respuesta a la amenaza, en la que se confiscaron o incluso se destruyeron miles de acres de tierras de cultivo, priorizando la defensa militar sobre la seguridad alimentaria. El gobierno de Churchill también introdujo una serie de políticas en el transcurso de 1941 y 1942, incluida la conscripción masiva de trabajadores agrícolas, lo que redujo la mano de obra para la producción de alimentos. Esto, combinado con una serie de desastres naturales en 1942, incluido un ciclón en la bahía de Bengala, agravó aún más la creciente inanición y hambruna que culminó con la muerte de más de 3 millones de personas en la región, aunque algunos historiadores elevan la cifra mucho más. Churchill ha sido ampliamente culpado por perpetuar e incluso instigar esta hambruna por historiadores indios y progresistas en publicaciones recientes, ya que para entonces su desprecio por el país y su población en busca de libertad no era ningún secreto, llegando a proferir comentarios despectivos sobre los indios. Sin embargo, los defensores de Churchill afirman que cuando tanto él como su gabinete de guerra se enteraron de la escala real de la hambruna el 24 de septiembre de 1943, desviaron 250.000 toneladas de grano a la India. También mencionan el hecho de que la invasión japonesa de Birmania fue una de las causas principales de la crisis, junto con la escasez de transporte debido a la guerra, la mala gestión local, las asignaciones de alimentos mal distribuidas y los desastres naturales. En defensa de Churchill, el enfoque principal del gobierno británico estaba en otro lugar en 1942 y 1943, principalmente en el norte de África, donde los italianos y alemanes habían estado buscando invadir la posición británica en Egipto, apoderándose en el proceso del Canal de Suez y la ruta crucial hacia los campos petrolíferos de Oriente Medio, una prioridad estratégica global. En consecuencia,
lo que de otro modo sería un conflicto regional limitado por un tramo del desierto del Sáhara adquirió una mayor importancia global y estratégica para el curso de la guerra. En 1942, el rumbo de la guerra comenzó a cambiar decisivamente a favor de los aliados. Los británicos obtuvieron una importante victoria en la Segunda Batalla de El Alamein a principios de noviembre, deteniendo el avance del Eje en el norte de África. Esto, combinado con la inminente victoria de la Unión Soviética en la Batalla de Stalingrado en el sur de Rusia, una lucha titánica que aniquiló ejércitos enteros, llevó a Churchill a proclamar con su característica elocuencia en un discurso que pronunció en Londres el 10 de noviembre de 1942, este es quizás el fin del principio. Tenía razón. En la primera mitad de 1943, la guerra se volvió decididamente contra los nazis y a favor de los aliados en todos los frentes. Para finales de esa primavera, los británicos, franceses y estadounidenses eran victoriosos en el norte de África, asegurando el control del Mediterráneo, mientras que los rusos habían comenzado a hacer retroceder de forma inexorable a los alemanes hacia Polonia y Ucrania, liberando vastos territorios. Ese verano, se abrió un segundo frente largamente esperado en Europa cuando los aliados occidentales invadieron Sicilia y luego la Italia continental, llevando la guerra directamente al territorio del Eje. Los métodos de trabajo de Churchill durante la guerra son notables por su singularidad y su desafío a las convenciones. Si tuviéramos que imaginar a un líder de guerra moderno de un país, podríamos imaginarlo operando desde un edificio gubernamental en una sucesión interminable de reuniones con otros ministros, generales y asesores en los pasillos del poder, con horarios rígidos. Este no fue el caso de Churchill. Durante toda la guerra, trabajó regularmente desde Downing Street, despertando alrededor de las 7 de la mañana, pero pasando varias horas en la cama leyendo los periódicos y dictando memorandos y cartas a sus secretarios, un modus operandi muy personal. Seguía una o dos bebidas alcohólicas al levantarse y se reunía con algunas personas antes de un largo y sustancioso almuerzo. Seguían varias horas de trabajo, pero luego Churchill solía tomar una siesta por la tarde entre las 5 y las 6:30, un hábito que consideraba esencial para su productividad. Este era un hábito que había desarrollado en sus años más jóvenes y que, según él, lo hacía más productivo por las noches, al recargar sus energías. Después de la siesta, cenaba, tomaba unas copas más y seguían varias horas más de trabajo, y Churchill a menudo trabajaba hasta pasada la medianoche en su estudio, inmerso en documentos y estrategias. Este patrón se interrumpía regularmente por cambios repentinos de planes y eventos urgentes, y cuando Churchill tenía que viajar fuera de Londres, pero los métodos de trabajo del primer ministro generalmente seguían estas líneas siempre que fuera posible, una muestra de su disciplina excéntrica. Los acontecimientos extraordinarios que requerían que Churchill se desviara de este patrón de trabajo aumentaron en número en 1944. En la primera mitad del año, los aliados occidentales comenzaron a prepararse para la apertura de un importante frente occidental contra los nazis invadiendo Francia desde Gran Bretaña. En lo que sería el día de este sería el momento en que el éxito de Churchill en mantener a Gran Bretaña en la guerra en 1940 daría sus mayores frutos, pues la isla se había convertido en la crucial, portaaviones insumergible, para la invasión. Tal empresa por parte de los Estados Unidos por sí sola, a través de todo el Océano Atlántico, habría sido casi imposible o requeriría una escala logística impensable, pero era completamente factible desde Gran Bretaña. Churchill fue fundamental en el proceso de planificación y coordinación de lo que finalmente se convirtió en los desembarcos del día de estuvo inusualmente ansioso durante todo el proceso, temiendo que los desembarcos pudieran terminar en un baño de sangre aliado si estaban mal planificados o si los alemanes obtenían información crucial sobre los sitios de desembarco aliados propuestos en el norte de Francia. Mientras tanto, a lo largo de 1943 y 1944, Churchill también viajó al extranjero en varias ocasiones para asistir a cumbres clave de los principales líderes aliados, que definirían el futuro del mundo. En Casablanca en enero de 1943, Teherán en las últimas semanas del año, Quebec en Canadá en septiembre de 1944, Moscú un mes después y finalmente Yalta en Crimea en febrero de 1945. Estas cumbres, en las que Churchill, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos y Joseph Stalin, el jefe de la Unión Soviética, fueron las figuras primordiales, fueron los escenarios clave en los que se decidió efectivamente el orden mundial de posguerra, marcando fronteras y esferas de influencia. Cada líder tenía sus propias preocupaciones personales durante estas conferencias.
Roosevelt, por ejemplo, estaba principalmente interesado en la cuestión de derrotar a Japón una vez que terminara la guerra en Europa. Por su parte, el interés principal de Churchill residía en Europa del Este y del Sur, y en la medida en que países como Grecia, Polonia y las diversas naciones balcánicas caerían bajo la dominación occidental o soviética en el acuerdo de posguerra. Chocó duramente con Stalin en este asunto, y las semillas de la Guerra Fría se sembraron firmemente en Yalta, incluso antes de que terminara la guerra en Europa, a medida que las visiones de posguerra se polarizaban. Los últimos meses de la guerra implicaron una de las acciones más controvertidas emprendidas por los aliados occidentales durante toda su duración, y que sigue siendo objeto de debate. Durante la primavera de 1945, mientras se preparaban para el empuje final sobre Berlín, los aliados se involucraron en una masiva campaña de bombardeo contra las principales ciudades de Alemania. Churchill fue un firme defensor de lo que se conoció como la Directiva de Bombardeo de Área. Esta se había emitido por primera vez en 1942 con el objetivo de que la Fuerza Aérea Real Británica participara en el bombardeo sistemático de las ciudades industriales de Alemania con el objetivo de paralizar su economía doméstica y su maquinaria de guerra. Sin embargo, en la primavera de 1945, esto adquirió una forma que retrospectivamente se consideró más vengativa que estratégicamente necesaria, provocando una inmensa devastación civil. El episodio más notorio ocurrió a mediados de febrero de 1945, cuando 1.300 bombarderos de combate arrojaron casi 4.000 toneladas de explosivos sobre la ciudad histórica de Dresde en menos de 72 horas. Aproximadamente 25.000 personas murieron y la ciudad quedó reducida a una ruina humeante por la implacable campaña de bombardeo aliada, dejando una cicatriz moral. Churchill ha sido criticado por ser un firme defensor de esta política, cuya validez estratégica era muy cuestionable en la fase final de la guerra. Sin embargo, en comparación con las acciones de los rusos a medida que avanzaban por Polonia y el este de Alemania, que fueron considerablemente más brutales, la ofensiva aliada en el oeste del país fue exponencialmente más humana. Además, existían temores genuinos en la primavera de 1945 de que si no se obtenía una victoria rápida, comenzaría una prolongada guerra de guerrillas en Alemania, una que podría durar años y costar innumerables vidas aliadas, y algunos sintieron en ese momento que el uso de un extenso bombardeo de área estaba justificado si traía la guerra a una conclusión más rápida y decisiva. Finalmente, nunca ocurriría tal guerra de guerrillas, y la rendición llegó por la vía militar convencional. Una vez que el frente occidental se abrió en Europa en el verano de 1944 con el día D, el esfuerzo bélico nazi comenzó a desmoronarse irremediablemente, ya que Hitler dividió desesperadamente sus tropas entre los tres frentes diferentes que ahora existían, el occidental, el oriental y el italiano. A principios de 1945, a pesar de un último y desesperado contraataque alemán en las Ardenas en diciembre de 1944, los aliados comenzaron a entrar en Alemania desde el oeste y el este con una fuerza imparable. Para entonces, el enfoque de Churchill había cambiado a las cuestiones de establecer una nueva Naciones Unidas, un organismo internacional que sucedería a la fallida Sociedad de Naciones de entreguerras y, con esperanza, tendría más éxito en mantener la paz global, y la espinosa cuestión de la posición de países como Polonia y Hungría en el acuerdo de posguerra. Estos temas todavía se estaban debatiendo mientras los rusos rodeaban Berlín a finales de la primavera y comenzaban el asedio final de la ciudad. Los aliados occidentales se extendían por el oeste y sur de Alemania, al mismo tiempo que eliminaban la resistencia con la esperanza de poner fin a la guerra rápidamente. Eso es lo que ocurrió. Hitler se suicidó en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945 y poco más de una semana después, el 8 de mayo, los alemanes se rindieron incondicionalmente a los aliados, poniendo fin a la guerra en Europa. La guerra en el Pacífico se prolongaría durante 4 meses más, pero cuando Estados Unidos lanzó 2 armas nucleares devastadoras sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los combates cesaron abruptamente, marcando un nuevo y aterrador capítulo en la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Con la guerra finalmente terminada, Churchill convocó rápidamente elecciones generales en Gran Bretaña, que se celebraron el 5 de julio de 1945. Churchill podría haber esperado una victoria aplastante para los conservadores tras el fin inmediato de la guerra, tal era la popularidad y eficacia de su liderazgo en tiempos de guerra, que lo había convertido en un héroe nacional, pero no fue así.
Ya en 1942, un funcionario y académico británico llamado William Beveridge había elaborado un influyente informe que describía una forma en que la sociedad británica podría estructurarse en el periodo de posguerra para evitar las especies de extremismo social y político que se desarrollaban en Gran Bretaña, que habían devastado el continente en la década de 1930 y habían llevado a la guerra. El informe Beveridge esbozaba un plan integral para un sistema de seguro nacional mediante el cual los ciudadanos británicos pagarían a un fondo común de dinero para proporcionar servicios sociales fundamentales como un servicio nacional de salud universal, beneficios de desempleo para quienes quedaran sin trabajo, pagos por enfermedad para quienes no pudieran trabajar y numerosos otros servicios de bienestar. En las elecciones de 1945, el Partido Laborista, liderado por Clement Attlee, hizo campaña con la promesa clara de que implementarían el informe Beveridge si estuvieran en el gobierno, ofreciendo una visión de un futuro más justo. El pueblo británico, exhausto por la guerra y deseoso de seguridad social, estaba firmemente a favor de esto, y los laboristas obtuvieron una victoria aplastante en la elección, sorprendiendo a muchos. Churchill, que tenía un caso legítimo para sentirse maltratado por este rechazo a él como primer ministro al final de la guerra, ahora dimitiría como primer ministro y regresaría a los bancos de la oposición, fuera del poder. Churchill, una vez en la oposición, se dedicó con fervor a advertir sobre la amenaza que ahora representaba la Unión Soviética, percibiendo la inminente confrontación ideológica. A pesar de los acuerdos alcanzados en cumbres como las de Teherán y Yalta en los últimos años del conflicto, el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa vio efectivamente a la Unión Soviética y a los aliados occidentales imponer control sobre cualquier territorio que sus fuerzas hubieran ocupado en el último año de la guerra, creando nuevas esferas de influencia. Así, a pesar de los acuerdos en contrario para la autodeterminación, Polonia y Hungría fueron rápidamente subsumidas en el bloque soviético con regímenes comunistas impuestos, mientras la cortina de hierro comenzaba a descender. En los Balcanes, el carismático líder partisano que había liderado gran parte de la resistencia a la ocupación nazi durante la guerra, Josip Broz Tito, estableció el nuevo Estado de Yugoslavia siguiendo líneas comunistas, aunque pronto divergiría de la supervisión de Moscú, mostrando una independencia inesperada. Sin embargo, Estados Unidos, Gran Bretaña y los otros aliados occidentales lograron mantener a Grecia y Turquía dentro de su esfera de influencia a mediados de la década de 1940. En gran parte a través de una financiación masiva proporcionada por la administración del nuevo presidente estadounidense Harry Truman, en lo que se conocería como la Doctrina Truman. Austria siguió siendo un punto de contención, con tropas soviéticas, británicas y estadounidenses estacionadas allí durante una década después de la guerra, y existió un riesgo real durante un tiempo de que el país se dividiera en bloques prosoviéticos y prooccidentales, siguiendo las mismas líneas que finalmente tuvo Alemania. Churchill fue uno de los primeros estadistas en comprender plenamente la trascendental importancia de lo que estaba ocurriendo en Europa y, más ampliamente, en términos del nuevo equilibrio de poder global entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, previendo la polarización. Durante una gira de 3 meses por los Estados Unidos a principios de 1946, pronunció un famoso discurso en el Westminster College de Fulton, Missouri, sobre la creciente Guerra Fría entre la Unión Soviética y el mundo occidental, liderado por los Estados Unidos. Allí declaró célebremente: "Un telón de hierro ha descendido sobre el continente", una frase que se grabaría en la conciencia global. En esta nueva invasión ideológica, Churchill pidió una cooperación cada vez mayor entre los estados occidentales para defenderse de una mayor expansión soviética y señaló en particular la relación especial entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, con su idioma y patrimonio cultural compartidos, como un pilar fundamental. Su percepción del nuevo panorama político de Europa encontró expresión formal en los años siguientes, ya que la Unión Soviética consolidó Europa del Este en el Pacto de Varsovia, mientras que los aliados occidentales se unieron en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, como se la conoce más comúnmente, la alianza militar más exitosa de la historia. En términos más generales, si bien Churchill no fue el primero en usar el término telón de hierro, en referencia al dominio soviético de gran parte de Europa, la frase había sido utilizada previamente por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, si la popularizó masivamente y la convirtió en parte integral de la terminología más amplia de la Guerra Fría, influyendo en el imaginario colectivo. A pesar de estar fuera del poder en Gran Bretaña en la segunda mitad de la década de 1940,
Churchill continuó desempeñando un papel importante en la política británica como líder de la oposición, manteniendo su influencia en el debate público. Continuó oponiéndose a la independencia de la India, aunque finalmente se concedió en 1947, en una decisión que lamentó profundamente. Sin embargo, supuso correctamente que la independencia conduciría a amargas divisiones tanto en líneas religiosas como sociales, y que una creación rápida y desordenada de un Estado indio independiente resultaría en problemas y violencia, como de hecho ocurrió con la partición y sus trágicas consecuencias. Sus puntos de vista sobre la República de Irlanda fueron sorprendentemente ilustrados para un conservador de su época. Se opuso firmemente a la partición de la isla y abogó a favor de que el norte del país se uniera a la República, aunque de manera pacífica, reconociendo la unidad cultural y geográfica. Si se hubieran seguido sus palabras, la amarga guerra civil que estalló en Irlanda del Norte en la década de 1960 y que duró 30 años, conocida como The Troubles, podría haberse evitado, un ejemplo de su visión a largo plazo. En un discurso trascendental ante la Universidad de Zúrich en 1947, Churchill instó a los europeos a dar la espalda a los horrores del pasado y crear una familia europea de justicia, misericordia y libertad, incluso soñando con construir unos Estados Unidos de Europa, una visión notable para alguien de su generación. Fue un firme defensor de la entrada británica en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se propuso en 1950 y se estableció en 1951 con el objetivo de fomentar el libre comercio entre Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, sentando las bases de la integración europea. Finalmente, pasarían más de 20 años para que Gran Bretaña se diera cuenta de que se estaba quedando irremediablemente atrás de sus vecinos en Europa Occidental económicamente antes de que Gran Bretaña, bajo otro gobierno, se uniera a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, en un paso que él ya había anticipado como necesario para la prosperidad británica. Hubo un verano indio político para Churchill. A pesar de no recuperar el poder del Partido Laborista en las elecciones generales de 1950, Churchill conservó la confianza del Partido Conservador como su líder. En cualquier caso, los laboristas solo habían obtenido una mayoría escasa de 5 escaños en la elección, y su líder, Clement Attlee, decidió convocar nuevas elecciones anticipadas en 1951 con la esperanza de obtener una mayor mayoría. Su cálculo fue erróneo y, en cambio, los conservadores aumentaron su total de escaños en 23, dando a Churchill una mayoría manejable con la que formar un nuevo gobierno. Así, más de 6 años después de dejar el cargo, Churchill regresó como primer ministro, a punto de cumplir 77 años. Le preocupaban principalmente los asuntos exteriores y, durante un tiempo, ocupó la cartera de ministro de Defensa, mostrando su continuidad en las prioridades globales. En el frente interno, las principales preocupaciones fueron la construcción de viviendas masivas y la normalización de la sociedad, ya que los espectros de la guerra, como el racionamiento, que continuó hasta finales de la década de 1940, finalmente llegaron a su fin. Churchill fue ayudado en todo esto por su casi sucesor, Harold Macmillan, como un efectivo ministro de Vivienda y Gobierno local. En 1953, Churchill recibió un honor que a menudo se pasa por alto en los estudios de su vida, opacado por su monumental carrera política. Ese año, la Fundación Nobel de Suecia otorgó a Churchill el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su maestría en la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria en defensa de los exaltados valores humanos, una distinción que lo honró por su talento como escritor y orador. Por cualquier medida, la producción publicada de Churchill era formidable en ese momento, una bibliografía impresionante. Sus principales obras de análisis histórico fueron su biografía de John Marlborough en varios volúmenes, un estudio de 6 volúmenes de la Primera Guerra Mundial y un estudio de 6 volúmenes de la Segunda Guerra Mundial, cuyo último volumen apareció en 1953, coincidiendo con el premio. Además de estos, publicó muchas otras historias de un solo volumen sobre diversos temas y varias memorias de sus propios viajes por África. Decenas de volúmenes de sus discursos también fueron compilados a lo largo de los años, editados hasta cierto punto por su hijo Randolph. Churchill no pudo asistir a la ceremonia en Estocolmo para recibir el premio en persona en 1953, pero estaba particularmente orgulloso del hecho de que lo había recibido por su actividad literaria, independiente de su carrera política, un reconocimiento a su intelecto más allá de la política.
Continuó escribiendo después, y su obra de 4 volúmenes A History of the English Speaking Peoples, publicada entre 1956 y 1958, es en términos generales considerada uno de sus estudios históricos más logrados, uno que todavía es muy apreciado hoy en día por su estilo y perspectiva. Finalmente, Churchill no podría completar su mandato como primer ministro, pues su salud, aunque oculta al público, comenzaba a declinar. Incluso cuando asumió el cargo en Downing Street a principios del invierno de 1951, su salud ya se estaba deteriorando notablemente. Fue aceptado informalmente por una amplia gama de políticos conservadores de alto rango que solo serviría durante 1 o 2 años antes de entregar las riendas a su sucesor designado como líder del partido, Anthony Eden. Sin embargo, Eden tenía problemas de salud propios, y Churchill fue notablemente reacio a medida que 1952 se convertía en 1953 a ceder el poder, aferrándose a su puesto. Finalmente, sin embargo, su propia fuerza decreciente tomó la decisión por él. En junio de 1953, Churchill sufrió un derrame cerebral que le provocó parálisis temporal en un lado de su cuerpo. Como resultado, se vio obligado a recuperarse en su casa de Chartwell durante los siguientes 6 meses, pero se negó obstinadamente a dimitir como primer ministro. Los detalles de su deterioro de salud se mantuvieron en estricto secreto para el público británico, aunque se recuperó significativamente en 1954, recuperando parte de su movilidad. Aceptó lo inevitable en 1955 y dimitió como primer ministro en abril de ese año, momento en el cual se le concedió un título de caballero, rechazando el honor más elevado de convertirse en duque de Londres que la reina Isabel II le había ofrecido, prefiriendo la simplicidad. A pesar de tener 80 años, no se retiró por completo de la vida pública y continuó ocupando un escaño en el Parlamento hasta la década de 1960, donde fue reconocido como «Padre de la Cámara», el título honorífico otorgado en Westminster al miembro más antiguo y respetado de la Cámara de los Comunes. En su semi-retiro, Churchill desempeñó un papel limitado en la política de primera línea, pasando gran parte de su tiempo en Chartwell, Kent, y limitando su participación en la Cámara de los Comunes, aunque su opinión seguía siendo muy valorada. Sin embargo, continuó comentando en privado los principales acontecimientos políticos. Fue mordaz con el manejo de la crisis de Suez de 1956 por parte de su sucesor, Eden, tras la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, en la que Gran Bretaña era un importante accionista. Durante ella, Israel, Gran Bretaña y Francia invadieron colectivamente Egipto, pero se vieron obligados a retroceder bajo la presión concertada de la Unión Soviética, los Estados Unidos y las Naciones Unidas, un episodio que marcó el declive definitivo del poder imperial británico. Churchill también lamentó profundamente la pérdida del Imperio británico, ya que comenzó a conceder la independencia a docenas de estados desde finales de la década de 1950 en adelante, un proceso que él había resistido con vehemencia. En privado, pasó gran parte de sus últimos años terminando algunas de sus obras escritas y pintando en Chartwell, su refugio creativo, mientras que él y su esposa Clementine también viajaban cuando podían, pasando tiempo en la Riviera Francesa y en los Estados Unidos, disfrutando de un merecido descanso. Churchill comenzó a sufrir una serie de problemas de salud crecientes a principios de la década de 1960, marcando el declive de sus últimos años. Por ejemplo, mientras estaba de vacaciones en Montecarlo en 1962, sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. La conciencia de su inminente muerte llevó al presidente John F. Kennedy a proclamar a Churchill ciudadano honorario estadounidense en 1963, un gesto de gran respeto transatlántico, y al año siguiente, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó una resolución especial agradeciendo a Churchill por sus años de servicio público, en un raro tributo en vida. Al haber elegido no presentarse a la reelección como miembro del Parlamento, para entonces había estado sentado en el Parlamento durante 64 años, perdiendo su posición solo durante ese tiempo durante un breve periodo de 2 años a principios de la década de 1920. Sufrió otro derrame cerebral el 10 de enero de 1965 y murió 2 semanas después, el 24 de enero, a los 90 años, en la misma fecha que la muerte de su propio padre, 70 años antes. En reconocimiento a su extensa carrera, su liderazgo en tiempos de guerra y la trascendental importancia de su servicio público, Churchill recibió un funeral de Estado,
La primera vez que un individuo que no era miembro de la familia real había recibido tal honor en Gran Bretaña desde 1898, cuando otro ex primer ministro, William Gladstone, recibió un funeral de Estado, lo que subraya su estatus excepcional. Su ataúd permaneció en Westminster durante 3 días antes de que el funeral se celebrara en la imponente Catedral de San Pablo en el centro de Londres, con la asistencia de dignatarios de todo el mundo. La ceremonia fue inusual para un ex primer ministro en que fue atendida por la propia reina Isabel II, un honor reservado a los monarcas. Posteriormente, el cuerpo de Churchill fue transportado solemnemente en barco por el río Támesis, en un último viaje simbólico, y enviado a Oxfordshire, donde fue enterrado cerca de la sede ancestral de su familia en el Palacio de Blenheim, cerrando el círculo. Algunos meses después, se colocó una lápida conmemorativa cerca de la tumba del guerrero desconocido en Westminster para reconocer la muerte de Churchill y su coincidencia con un aniversario de la Batalla de Inglaterra, un momento crucial en el que Churchill lideró la resistencia a la Alemania nazi. Winston Churchill fue una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, un estadista complejo y multifacético. Es recordado, con toda razón, principalmente por su liderazgo inquebrantable de Gran Bretaña durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando la nación, sola entre las grandes potencias, se enfrentó valientemente a la Alemania nazi y se convirtió en el baluarte de la libertad. Sin embargo, su vida implicó mucho más que este periodo crucial. En sus primeros días, estuvo presente en Sudán durante las etapas finales de la conquista británica de la región y luego sirvió en Sudáfrica durante la Segunda Guerra Boer, forjando su carácter y visión imperial. Como miembro del Parlamento de vuelta en Gran Bretaña en las décadas de 1900 y 1910, estuvo involucrado en los principales debates políticos de la época, ya fueran sobre el movimiento sufragista y la cuestión del libre comercio en casa, o las complejas cuestiones irlandesa e india en términos del Imperio Británico. Durante la Primera Guerra Mundial, estuvo a cargo de la Royal Navy durante un tiempo y, de manera controvertida, fue responsable de iniciar la desastrosa campaña de Gallipoli, un error estratégico que marcó su carrera. Dada la colorida y a menudo contradictoria naturaleza de su vida en general, uno podría ser perdonado por olvidar que Churchill también dirigió la economía británica como canciller del Exchequer durante gran parte de la década de 1920. Mientras que muchas personas familiarizadas con sus discursos galvanizadores pronunciados en el verano de 1940 desconocen por completo la enorme producción literaria de Churchill y su profundo trabajo como historiador, por el cual, notablemente, ganó el Premio Nobel en 1953. Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel importante en la reconstrucción de Gran Bretaña de posguerra y en la génesis de la Guerra Fría, advirtiendo sobre la nueva amenaza soviética. Sin embargo, si bien ninguna evaluación seria de la vida de Churchill puede dudar de su importancia fundamental para la historia del siglo XX, hay menos consenso al evaluar la totalidad de su legado. Churchill fue indudablemente un imperialista acérrimo, y sus puntos de vista a este respecto podrían considerarse hoy del lado equivocado de la historia, especialmente cuando se trata de cuestiones como el uso de fuerzas paramilitares en Irlanda durante la Guerra de Independencia, el uso propuesto de armas químicas en Oriente Medio a principios de la década de 1920 y sus actitudes, a menudo despectivas y racistas, hacia el movimiento independentista indio y Mahatma Gandhi. Algunos también afirman que Churchill fue un belicista innato y que, en ocasiones, antepuso sus ambiciones personales a las necesidades de su país, mientras que otros historiadores, especialmente en India, afirman que fue responsable de crímenes de guerra, particularmente en relación con la hambruna de Bengala de 1943. Todas estas cuestiones y controversias se presentan como puntos en contra de Churchill, arrojando una sombra sobre su figura. Pero también hay mucho que elogiarle en la historia, puntos que sus defensores destacan con vehemencia. En muchos temas, sus puntos de vista fueron sorprendentemente modernos y progresistas para su época y su clase social, sobre todo su defensa inquebrantable del libre comercio, su eventual apoyo al movimiento sufragista y su deseo de que Irlanda no fuera particionada entre un sur republicano y un norte unionista. Fue completamente correcto en su temprana y aguda percepción de las amenazas planteadas por el ascenso de Hitler en la década de 1930 y la inminente Guerra Fría posterior a 1945. Otros aspectos de su legado a menudo se pasan por alto por completo, no menos importantes sus habilidades como historiador y escritor, que le valieron el máximo reconocimiento literario,
y también su llamado a que tanto los bóeres como los alemanes fueran tratados de manera conciliadora después de la Segunda Guerra Bóer y la Primera Guerra Mundial, mostrando una visión de la reconciliación. Pero fue su papel como líder de guerra de Gran Bretaña en los días oscuros y solitarios de 1940 lo que es indiscutiblemente su mayor legado y su contribución más trascendental a la historia. Si Churchill no hubiera convencido al Parlamento y a la nación en 1940 de que Gran Bretaña necesitaba continuar la lucha contra la Alemania nazi, el mapa de Europa en la segunda mitad del siglo XX se vería muy diferente. Sin los aliados occidentales avanzando desde Gran Bretaña hacia Francia y el oeste de Alemania, los soviéticos probablemente habrían ocupado el resto del continente después de derrotar a Alemania, y así la complexión de la política europea y la Guerra Fría habrían sido completamente diferentes, y probablemente mucho más sombrías. Si no hubiera sido por el liderazgo y la visión de Churchill en ese sentido, al igual que su antepasado y héroe, John Churchill, primer duque de Marlborough, Winston Churchill cambió el curso de la historia europea. En última instancia, el legado de Sir Winston Churchill debe ser que él, más que cualquier otro ser humano, salvó a Europa y posiblemente al mundo entero de las horribles dictaduras totalitarias de Adolf Hitler o Joseph Stalin, cuyos crímenes fueron 1000 veces peores y más siniestros que cualquier cosa que ocurriera bajo el Imperio Británico. Sus partidarios argumentan con firmeza que solo por esto siempre debería ser considerado un héroe internacional para todos aquellos que valoran la libertad, y es imposible argumentar que el mundo es un lugar mejor por la vida y las acciones de Winston Churchill, el más grande primer ministro de Gran Bretaña. ¿Qué piensas de Winston Churchill? ¿Fue el mejor primer ministro de Gran Bretaña, o algunas de sus fallas en otros momentos, como la campaña desastrosa de Galípoli y otros errores y defectos de carácter, mitigan tal afirmación absoluta? Por favor, haznoslo saber en la sección de comentarios, compartiendo tus reflexiones, y mientras tanto, muchas gracias por vernos.